Hola, mi nombre es Carlos Zunino, yo soy ex asistente de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina y asistente de la Clínica Pediátrica. Hoy vamos a comenzar con el tema de la ética de la investigación con seres humanos. La idea es realizar una breve introducción al tema y nos proponemos como objetivo discutir sobre el concepto de investigación con seres humanos, reflexionar sobre los requisitos para que una investigación sea ética y discutir sobre el concepto de consentimiento informado en investigación. Para comenzar, entonces, lo que tenemos que contestar en primer lugar es qué incluye la investigación que involucra a seres humanos. En Uruguay, desde el año 2008, la investigación con seres humanos está regulada por el decreto número 379. Este decreto da una definición de investigación con seres humanos, que es la que se encuentra en la diapositiva, que es muy importante porque es una definición que abarca muchos tipos de investigaciones y no solo hace referencia a las investigaciones experimentales, es decir, aquellas investigaciones en las cuales existe una intervención en un grupo y no en otra, o se comparan distintas intervenciones. Entonces, analizando la definición del decreto, de investigar con seres humanos sería toda aquella investigación que involucra al ser humano en forma individual o en forma colectiva. Entonces acá tenemos incorporadas las investigaciones epidemiológicas, donde se estudian comunidades o se estudian a un grupo de seres humanos. Este estudio puede ser en forma directa o en forma indirecta. Y acá tenemos, cuando se hace, por ejemplo, una investigación experimental, tenemos un contacto directo con el paciente. En las investigaciones epidemiológicas o en investigaciones descriptivas, puede ser que se investiguen involucrando al ser humano en forma indirecta a través de la historia clínica, a través de datos o a través de la observación de determinadas variables que no involucren en forma directa. Por otro lado, puede ser en su totalidad o parte de él, y ahí tenemos que podemos hacer estudios de materiales, como por ejemplo sangre o materiales biológicos, materiales genéticos, que también se consideran una investigación en seres humanos. Por lo tanto, esta investigación, como dijimos al inicio, involucra una gama muy amplia de investigaciones que seguramente nosotros vamos a poder aplicarla a las investigaciones que vamos a pensar en nuestra práctica cotidiana o en nuestra práctica de investigación. Lo que es bien importante es distinguir la investigación biomédica, ¿sí?, de la práctica de la medicina. Muchas veces los profesionales de la salud pueden confundir a los sujetos y tener un doble rol, poder investigar en el lugar donde se hace la práctica profesional. Esto no es que esté mal, sino que debe quedar claro. Debe quedar bien claro cuando estamos investigando o cuando estamos haciendo una intervención de nuestra práctica profesional. Es decir, los potenciales sujetos de investigación pueden confundirse cuando la investigación y la práctica profesional son realizadas simultáneamente. Es responsabilidad de los profesionales de la salud tratar de que esto no suceda. Entonces, si es una investigación, voy a tener que aclararle al sujeto que estoy cumpliendo otro rol diferente. También es importante aclarar que existen consideraciones éticas que hay que tener en cuenta cuando investigamos con los registros médicos, con muestras biológicas, ¿sí?, que como dijimos hoy, es una investigación que involucra en forma indirecta y muchas veces en parte del ser humano, porque son sus datos o son sus muestras biológicas y no en la totalidad de él, pero que pertenecen a este sujeto de investigación y por lo tanto se debe considerar que estas muestras biológicas y estos registros médicos son de ese sujeto y que ese sujeto tiene el derecho de querer de participar o no de la investigación
dando información de su propia vida o información de su salud que estén en estos registros. Nosotros, como dice la frase que está en la diapositiva, no quedan dudas de que la investigación con muestras biológicas y con registros médicos es fundamental para el avance de la ciencia y de la salud. Esto ha sido demostrado y esto nosotros podemos encontrar miles de ejemplos en los cuales podemos identificar avances a través del estudio de los registros o de las investigaciones epidemiológicas, pero debemos tener en cuenta las consideraciones éticas. Existen normativas, tanto internacionales como nacionales, que regulan la investigación que involucra a los seres humanos. Como dijimos al inicio, en el Uruguay, desde el año 2008, existe un decreto de ley, que es el decreto 379, que regula la investigación en el Uruguay y que es un decreto vinculante, es decir, que genera la responsabilidad y la obligación de cada uno de los investigadores a cumplirlo. Luego, este decreto en realidad está basado en normativas internacionales. La normativa internacional, seguramente la más conocida por todos nosotros, es la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki ha tenido varias modificaciones a lo largo de estos años. La última Declaración de Helsinki es del año 2013, pero Uruguay adhiere a la Declaración de Helsinki del año 2000. Desde el año 2000 al 2013 estas modificaciones han sido muy cuestionadas porque han flexibilizado la investigación y han tenido un gran impacto la intervención de las industrias farmacéuticas en los contenidos de esta declaración para poder realizar investigaciones que muchas veces no protegen o no protegen tanto a los seres humanos que participan de ellas. Por lo tanto, la declaración de Helsinki del año 2000, que es, como dijimos, la que en Uruguay se acepta, es una declaración que tiene mayor grado de protección o que protege más a los sujetos de investigación. Luego tenemos otras declaraciones internacionales, como las declaraciones SIOMS del año 2002 y las declaraciones SIOMS epidemiológicas del año 2009. Estas declaraciones son fácilmente ubicables en Internet y nos dan una normativa internacional, un marco en el cual podemos discutir este tema. Para continuar vamos a tratar de ir viendo cada uno de los requisitos que se necesita para que una investigación sea ética. Para esto nos vamos a basar en lo que opina Manuel Ezequiel en su artículo que hace que la investigación clínica sea ética. Él determina que existen 7 requisitos para que una investigación sea ética y que estos requisitos se tienen que dar en su totalidad y en este orden y que deberían ser evaluados de la forma que se explicita en la diapositiva para que realmente una investigación respete a los sujetos de investigación y que sea ética. El primer requisito es el valor social y el valor científico que tiene una investigación. Es decir, una investigación debe servir para algo, debe servir para esa sociedad, debe servir para esos sujetos, debe tener un valor social y científico. No puede investigarse temas que ya han sido investigados o investigar algo que ya se conoce en ese lugar y que no va a aportar ningún conocimiento nuevo. Los conocimientos que debe aportar deben servir para dar respuesta a los problemas reales que tienen en ese lugar y que tienen esos sujetos en particular. Luego que nosotros determinamos que una investigación tiene valor social y valor científico, debemos valorar su validez científica, es decir, si metodológicamente está bien diseñado. Como ustedes han visto en los módulos anteriores y en las semanas previas, debemos seleccionar una pregunta de investigación y un diseño para poder dar respuesta a esa pregunta que sea adecuado. Cuando se eligen diseños metodológicos inadecuados o cuando no se realiza un análisis estadístico y analítico de esos resultados en forma correcta,
la investigación pierde validez científica y por lo tanto los resultados no son éticos y pueden traer problemas a esos sujetos o pueden traer problemas a la comunidad o a personas que van a basar conductas de estudios que están realizados metodológicamente en forma incorrecta. Por lo tanto, la metodología de la investigación forma parte de los pilares para que una investigación sea ética. En tercer lugar, tenemos cómo seleccionamos a los sujetos de investigación. Esa selección debe ser equitativa, es decir, los sujetos deben tener la misma probabilidad de ser beneficiados de la investigación que de no serlo. No podemos elegir a sujetos que están en una situación de vulnerabilidad y por ese motivo hacer la investigación en ellos. La investigación con sujetos vulnerables debe limitarse solo a aquellas investigaciones que no se puedan realizar en otros sujetos que no son vulnerables en determinada cuestión y que los beneficios sean para esta población en particular. Por ejemplo, si nosotros vamos a investigar en niños, los niños presentan una vulnerabilidad por su edad, en la capacidad que tienen para poder decidir si quieren participar o no de una investigación. Por lo tanto, vamos a investigar en niños solamente si lo que se va a estudiar es un problema de los niños que no se puede conocer estudiándolo en los adultos, y por otro lado, es algo que va a ser beneficioso para esos niños. Por lo tanto, la selección equitativa es algo que hay que tener siempre en cuenta y es un elemento más cuando nosotros pensamos cómo vamos a seleccionar a la población en estudio. De todos los elementos estadísticos y metodológicos que pueden existir para la selección de una población, por ejemplo, pensar si se va a elegir en forma azarosa o si va a ser por conveniencia o cuál va a ser el número de individuos que tiene una investigación incorporar, debemos pensar en su vulnerabilidad, debemos pensar en justamente que la probabilidad de riesgo por la investigación o de beneficio por la misma sea equitativo para todos los sujetos. En cuarto lugar, tenemos que siempre poner en la balanza el riesgo y el beneficio. Todas las investigaciones tienen riesgo. Pueden ser riesgos mínimos hasta riesgos muy importantes. Lo que nunca puede pasar es que el riesgo sea mayor que el beneficio. Es decir, esta balanza riesgo-beneficio siempre tiene que ganar el beneficio de la investigación. Y los riesgos deben ser debidamente informados, como luego lo vamos a retomar. Muchas veces el beneficio no es para el individuo específico que está como sujeto de investigación, sino que es un beneficio más global, o para futuras generaciones, o un beneficio para la comunidad. En este caso también hay que explicarle al sujeto que no existe un beneficio directo hacia él. Bien, como quinto punto, muy importante, es que las investigaciones que involucran a los seres humanos deben ser evaluadas en forma independiente. Deben ser evaluadas por un comité de ética de la investigación. Toda investigación que involucra a los seres humanos, es decir, toda investigación que entre en el concepto que vimos en la primera diapositiva, que está explicitado en el decreto 379, debe ser evaluado por un comité de ética antes de iniciar la investigación. Se debe presentar en el comité de ética el protocolo de investigación, ¿sí? Con una introducción, con por qué es importante, una justificación del problema que se va a estudiar, el objetivo, la metodología y el formulario del consentimiento informado, como vamos a mencionarlo después. Se deben presentar los avales institucionales, las autorizaciones de las distintas instituciones donde se realiza la investigación, donde se va a realizar la investigación, y el comité de ética va a evaluar el valor social, el valor científico, la validez científica, la selección de los sujetos,
él va a poner en la balanza el riesgo y el beneficio, ¿sí? Y a su vez va a evaluar los otros dos puntos que vamos a mencionar después. Pero la evaluación de un comité de ética es fundamental. El comité de ética está formado por grupos de personas interdisciplinarios con distintas profesiones, distintas disciplinas, distintos saberes, y que es muy importante que cada una de las instituciones donde se realice una investigación debería contar con un comité de ética de la investigación. De no tener esa institución, un comité de ética de la investigación, deberá ser enviado a otro comité de ética. Pero bajo ningún concepto se puede realizar una investigación sin ser evaluado por un comité de ética. ¿Para qué? Para justamente estar seguros de que se cumplan con estos requisitos y que los sujetos de investigación estén protegidos y que puedan ser respetados. Entonces, si se encuentra alguna irregularidad, se podría modificar antes del inicio de la investigación. Los comités de ética deberían hacer el seguimiento de toda la investigación y luego saber el final de la misma. Como sexto punto, encontramos el consentimiento informado. Destaco que es el sexto punto porque muchas veces en el colectivo podemos encontrar como que todos pensamos que el consentimiento informado es lo que hace que sea ético una investigación. En realidad este autor recalca que el consentimiento informado es algo muy importante y que es esencial para que una investigación sea ética, pero que no es lo único y que no es lo primero. Si yo le doy a elegir a una persona una investigación que está mal diseñada, que no tiene un valor social para el lugar donde él vive ni para él, que se realiza en sujetos vulnerables y que los beneficios no son solo para los vulnerables, sino para todos los sujetos, o una investigación que tiene muchos riesgos, no sería ética, a pesar de que la persona pueda dar su consentimiento y pueda decidir si quiere o no participar. Por lo tanto, hay elementos previos que hacen a la investigación ética que el consentimiento informado. De todas formas, nos vamos a profundizar sobre este concepto de consentimiento informado y vamos a dar algunas orientaciones para la realización de formularios del consentimiento informado. Asimismo, ustedes van a tener una actividad durante esta semana donde van a tener que elaborar un formulario del consentimiento informado para una determinada investigación. Bueno, y por último, pero no menor, es el respeto por los sujetos, el respeto de su privacidad, de su confidencialidad. Destacamos en esta diapositiva la protección de los datos personales y hacemos mención a la ley 18.331, que es la ley que reglamenta la protección de los datos personales y bueno, y que define a los datos sensibles, como todos aquellos datos que revelan algún elemento de la persona que puede perjudicarlo o que puede justamente traer algún problema a esta persona de saberlo sin su consentimiento. Define a los datos sensibles como datos que revelen origen étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas, morales, afiliación sindical, información referente a su salud o a su vida sexual. Entonces, luego de valorar los 7 requisitos para que una investigación sea ética, vamos a centrarnos en el consentimiento informado. Y como dijimos, el consentimiento informado es necesario, pero no es suficiente para que una investigación sea ética. ¿Y qué es el consentimiento informado? Por un lado, es una obligación ética y legal. Y por otro lado, es un derecho que tienen las personas. Es decir, es el derecho que tiene el sujeto de poder decidir si quiere o no participar de una investigación. ¿Sí? Y esa decisión de querer participar o no debe estar precedida por la explicación completa
de la investigación que se va a realizar. Una explicación que sea no solo completa, sino que sea entendible, con palabras que el sujeto de investigación, paciente o no, pueda entender. Por lo tanto, con todos los elementos que cualquiera de nosotros nos gustaría tener para poder decidir en forma responsable nuestra participación. En esta diapositiva vemos algunas definiciones del consentimiento informado. Entonces aparece la idea de que es un proceso gradual, ¿sí? Donde un sujeto que es competente, es decir, que es capaz de entender lo que una persona le está planteando, con la información suficiente y comprensiva, ¿sí?, puede decidir en forma voluntaria y tomar esa decisión sin ninguna coacción y justamente en forma responsable poder decidir si quiere participar o no. Es bien interesante la segunda definición, que muchas veces nos confunde, y es pensar que el consentimiento informado es un papel o que es pedir que alguien firme. Eso no es un consentimiento informado. No constituye una acción aislada destinada a lograr que el sujeto firme un documento, sino que en la investigación por el decreto antes mencionado, el decreto 379, queda registro de este consentimiento en un formulario. Un formulario de consentimiento informado que tiene la información que el investigador le da al sujeto de investigación. La persona no solo lo tiene que leer, sino que el investigador se lo tiene que explicar y luego, si está de acuerdo, después de hacer preguntas, después de sacarse todas sus dudas, va a decidir si quiere o no participar. Esa decisión tiene que ser voluntaria, como lo dijimos, sin coacción, y si quiere va a firmar el formulario. Por lo tanto, no es algo puntual, no es algo administrativo, es una obligación que tienen los investigadores. ¿Para qué? Para garantizar el respeto a la dignidad y a la integridad de los sujetos, para defenderlos en su vulnerabilidad, para darles la posibilidad de que puedan decir que no. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un proceso real donde el sujeto pueda decidir, que pueda poner en la balanza los riesgos, los beneficios, las incomodidades que le puede ocasionar, los beneficios que le puede otorgar, el tiempo que le puede insumir. Son cosas que tenemos que pensar a la hora de darle la información adecuada. Por lo tanto, es una herramienta donde los investigadores por un lado y los individuos por el otro pueden mediar y pueden decir, bueno, para los investigadores esta investigación sirve para tal cosa, para los individuos que quieren participar les sirve para tal otra o para lo mismo. Pero es una herramienta de mediación entre ambas partes. ¿Cuándo corresponde solicitar el consentimiento informado? Siempre. Siempre que nosotros realicemos una investigación que involucra a los seres humanos, se le debe pedir el consentimiento informado. Previo a la investigación, mantenido a lo largo de su desarrollo, porque en cualquier momento la persona puede decir que no quiere participar más, es decir, puede revocar el consentimiento informado. Solo basta con la voluntad del sujeto, no tiene que firmar nada, no tiene que explicar por qué, solo alcanza con decir que no quiere participar más y se retira de la investigación. La omisión del consentimiento informado es algo inusual, excepcional, y en todos los casos debe aprobarse por un comité de ética de investigación. Es decir, siempre si nosotros pensamos que el consentimiento informado, por ejemplo, en alguna investigación epidemiológica, es poco probable poder conseguirlo, lo primero que tenemos que pensar es, esa pregunta de investigación, ¿se puede contestar de alguna otra forma, con algún otro método que permita pedir el consentimiento de los sujetos de investigación? Si es así, se debe cambiar la metodología. De no serlo,
de que la única forma es, por ejemplo, con un trabajo retrospectivo, con una gran cantidad de personas, donde no vamos a poder localizarlas para pedir el consentimiento informado, se podría llegar a hacer sin el consentimiento informado, pero siempre con la evaluación de un comité de ética. Sin la evaluación del comité no se puede hacer ninguna investigación. Y recordar que la omisión del consentimiento informado es inusual y es excepcional. No tenemos que intentar caer en la excepción, sino que lo que tenemos que hacer es caer en lo que es común, pedir el consentimiento informado. Preguntarle a la persona si quiere o no participar. Entonces, como conclusión es importante, debemos recordar que es necesario incorporar los aspectos éticos en la planificación de una investigación. No alcanza con los metodológicos estrictos, sino que también los aspectos éticos deben estar pensados desde el inicio. Esto evita luego problemas, cambios en la metodología o retrasos en los comités de ética por no estar cumpliendo con los requisitos adecuados. Por otro lado, toda investigación que involucra a los seres humanos debe ser evaluada por un comité de ética previa a su realización. Y por último, en todo momento se debe respetar los derechos de los sujetos de investigación y su dignidad, es decir, este derecho, este valor que tienen las personas por ser seres humanos.